Vamos a inclinar el rostro, apreciados hermanos, en esta hora para hacer una invocación antes de abrir la palabra del Señor, esta palabra única. Oremos. Amado Padre, abre nuestro entendimiento, ilumina nuestro entendimiento. Particípanos, amado Padre, de la fuerza de tu redención. Realiza en nosotros la nueva creación. Crea en nosotros un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de nosotros. Oh Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, enséñanos con tu Santo Espíritu y permite que esta palabra quede sellada en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Apreciados hermanos, vamos a mirar en esta hora un principio que está en el corazón de la ley de Dios. Posiblemente el principio más olvidado de la historia de la tierra, pero el principio que está en el corazón de la obra redentora, de la obra creadora, de la obra de justificación y de la obra santificadora, y que va a permanecer en la obra de la glorificación. Ojalá, apreciados hermanos, que en esta hora podamos colocar el corazón, podamos colocar nuestra mente y permitir que nuestro cuerpo sea uno al meditar en el cuarto mandamiento. Vamos a leer Éxodo 20, el cuarto mandamiento. Comencemos a partir del versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el mandamiento que ocupa el mayor espacio en la ley del Señor. Y da la impresión en esta cultura humana que este es el mandamiento que menos entiende el cristianismo y que menos ha entendido la humanidad. Pero este mandamiento, podríamos decir, es el núcleo de la ley de Dios. Y la ley de Dios, ustedes saben, la palabra ley no necesita explicación, es lo esencial, lo completamente necesario, la raíz y la esencia del conocimiento de Dios está radicado, está escrito, consignado aquí en esta palabra. Hermanos, déjenme en esta media hora
invitarlos a reflexionar sobre la razón sabática, la razón del cuarto mandamiento, que comienza con estas palabras especiales: un llamado para ti, un llamado para mí, un llamado para nosotros que tenemos tendencia a olvidar lo puro, a olvidar lo recto, a olvidar lo amable, a olvidar lo santo. Tú y yo que tenemos tendencia a olvidar lo noble, lo más grande, lo más importante. El Señor nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. Hermanos, muy importante que el mismo cielo, el mismo Padre Eterno consigna en la ley de Dios y me llama a mí para que no me olvide, para que me acuerde, para que lo tome en cuenta, para que tome en cuenta que Él nos dio a nosotros una semana de 6 días de trabajo y un día de reposo. Un día de menuja, como es la palabra hebrea. Menuja, reposo, descanso, tranquilidad, paz, armonía. Volver a estar en paz con el Creador y su creación y sus criaturas. Volver a estar en armonía con el Creador, con su plan de redención, con su plan de creación, y restaurar todas las cosas que nosotros hemos afectado de una u otra manera. El Señor nos llama a santificar, una experiencia de santificación que requiere tiempo. ¿Por qué tiempo, hermanos? Porque el cuarto mandamiento es tiempo. Los demás mandamientos tienen que ver con la persona del Creador y con la persona del hombre. Pero el cuarto mandamiento toma una dimensión diferente y se ocupa del tiempo. ¿Por qué el tiempo? Sencillo. Porque en el tiempo es que tú eres. En el tiempo es que nosotros somos. Y en el tiempo es que viven y existen todas las cosas. Sin tiempo no hay nada. Y el Señor dice, utilizando aquí la materia del tiempo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es un llamado muy especial. Lamentablemente, el hombre lo ha olvidado. El cuarto mandamiento comienza con una invitación muy sentida de parte del Padre Eterno, de parte del Creador. Y me dice a mí de manera personal, te lo dice a ti en manera personal, nos lo dice a cada uno de nosotros en manera muy íntima, muy personalizada. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y recuerda que 6 días trabajarás, que en 6 días harás toda tu obra, todo tu trabajo,
toda tu necesidad. Más el séptimo día, el sábado, es reposo para Jehová tu Dios. La palabra reposo aquí es la palabra menuja del hebreo. Es una palabra muy amplia. Es una palabra muy significativa. Reposo, menuja, descanso. La semántica hebrea es una semántica muy hermosa y muy profunda. El Señor me llama a mí, te llama a ti a reposar, a descansar, a meditar, a reflexionar, a pensar. Y para lograrlo, el Señor ha dispuesto que en ese día no hay trabajo. En ese día no hay preocupación. En ese día no hay estrés. En ese día solamente hay reposo, paz, tranquilidad, armonía. Porque el Señor ha querido que en ese día tú recuerdes lo más importante de este espacio, de este tiempo y de tu vida y de mi vida, que tú recuerdes que fuimos creados, que llegamos a ser por creación, que el Señor en su misericordia, que el Señor en su sabiduría, que el Señor en su plan te creó a ti, me creó a mí, creó la vida, creó los cielos, creó la tierra, que Él es el creador, que Él es el autor, que Él es el soberano, que tú y yo somos sus criaturas, que tú y yo dependemos de Él, que tú y yo lo necesitamos a Él y que por lo tanto acuérdate. Y el Señor entonces creó en el séptimo día lo que le faltaba hacer de la creación. Según la mente del Señor, lo que le faltaba hacer de la creación, después de los 6 días donde Él desarrolló y formó toda esta tierra, todo este planeta, todo este conjunto, el Señor se dio cuenta que tú y yo, pecadores ahora, tú y yo, pecadores ahora, necesitábamos el reposo, necesitábamos el descanso, necesitábamos el séptimo día, el sábado, necesitábamos el último día de la semana de la creación. Él hizo el mundo, Él hizo la tierra, Él formó el firmamento, Él dispuso de esta tierra y trabajó 6 días. Y el séptimo día lo dedicó al descanso. La palabra hebrea menuja es una palabra muy rica, muy significativa. Y el Señor, muy importante, notar esto, hermanos. El Señor termina su creación. El sexto día crea a Adán y a Eva. Y tan pronto el Señor termina la obra de su creación,
invita a la creación, invita a Adán e invita a Eva, lo que él había creado en su imagen y semejanza. Él terminó la creación realizando la obra más perfecta, darle vida, vida total, la vida del Señor a la especie humana en la persona de Adán y Eva. Y entonces los invita para que su primer día de existencia sea el sábado, sea reposo, sea descanso, un descanso con Él, un reposo con el Creador, un estar con el que hizo los cielos y la tierra. Para nosotros hoy, en esta condición de pecado, es muy difícil imaginarnos, es muy difícil encontrar la realidad de lo que el Señor se propuso hacer el séptimo día, cuando terminó toda su obra creada y termina la obra de su creación, la termina en la celebración del reposo, en la experiencia del menuja, de estar contigo, de estar conmigo, de estar con Adán, de estar con Eva, de entrar en comunión y permitir que la creación sea concluida en una experiencia de comunión de su Creador con su criatura, del omnipotente, del omnisapiente, que condesciende en estar conmigo, que condesciende en estar contigo, que se encarna en nuestra condición para proveernos su compañía, proveernos su bienestar, asegurarnos de que el Creador es uno contigo y es uno conmigo. Difícil, apreciados hermanos, que en esta mente podamos captar ese corazón del Creador, ese corazón del Señor, esa humildad del Señor que se inclina a sus criaturas, se inclina a lo que Él ha creado, donde Él ha dado su vida y nos ha participado de su vida para estar con nosotros, para ser con nosotros y para ser Dios con nosotros. Hermanos, la experiencia sabática es la experiencia de un Creador omnipotente, de un Creador omnisciente, de alguien que puede hacer todo, que es único, pero que con sus criaturas es uno. Se ha hecho uno con nosotros. Nos toma en cuenta, nos ama, sabe que somos su imagen y semejanza y quiere estar con nosotros, ser uno con nosotros. Entonces, crea en el espacio del tiempo, crea en el espacio de este universo y de esta tierra, crea la oportunidad para Él estar contigo, estar con nosotros, estar conmigo. Qué pensamiento más sublime, qué pensamiento más grande, qué pensamiento más extraordinario, como luego lo enseña Dios con nosotros, Emmanuel, que su nombre será Dios con nosotros. El Señor
se ha propuesto estar con nosotros. El Señor, desde la creación, su trabajo, su realidad, su sueño, estar con nosotros para siempre. Difícil imaginar la humildad del Creador, que quiere estar contigo, que quiere estar conmigo, que quiere estar con nosotros y que consignó ese propósito desde la misma creación y terminó su creación con la experiencia sabática. Él, el ser humano, el tiempo y nosotros para ser y continuar siendo su imagen y semejanza y adorar al que hizo los cielos y la tierra. Escuchen el mandamiento. Esta redacción del mandamiento es muy especial y es muy interesante y además es el mandamiento que más espacio ocupa en las Escrituras. Muy interesante, que es el mandamiento que más espacio ocupa en las Escrituras y donde el Señor se concentra a explicarnos la experiencia sabática. Y Él dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Santificar quiere decir separar para un uso exclusivo. Separar el sábado para un trabajo, un uso específico, especial. Y ese trabajo especial es la comunión. La comunión del eterno tú con tu vida y con mi vida y con todas las criaturas que Él ha creado en este mundo. El cielo no se puede ausentar. El cielo no se puede independizar. El Creador no puede ignorar tu vida, mi vida, nuestras vidas. Él necesita comunión. Él necesita espacio de comunión. Y Él mismo ha creado y ha dejado el tiempo del séptimo día para entrar en comunión, estar con nosotros y enseñarnos y recordarnos y habilitarnos. Yo soy Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Acuérdate de mí. Él sabe que tú y yo necesitamos comunión con Él. Él sabe que tú y yo necesitamos presencia de Él, relación con Él, intimidad con Él. Y dejó el espacio desde la creación del séptimo día para que este día sea exclusivo de comunión, de relación, de vínculo y permanencia con Él. ¡Qué amor de ese Padre! ¡Qué misericordia del Creador! ¡Qué plan tan maravilloso y tan ambicioso de que nosotros no seamos simplemente criaturas, sino que nosotros seamos su imagen y semejanza, necesitados de Él, y Él, lo digo con reverencia, con temor, Él
necesitado de nosotros, necesitado de nuestro amor, necesitado de nuestro reconocimiento, necesitado de nuestra alabanza, para el mismo beneficio de nosotros, no tan solo para el beneficio de Él, sino para el beneficio de nosotros. Porque si nosotros lo reconocemos a Él, si nosotros nos devolvemos a Él en amor, si nosotros sabemos que Él es el que hizo los cielos y la tierra, ese pensamiento, esa convicción va a ser vida para ti, va a ser vida para mí, va a ser poder para mí, va a ser poder para ti y va a ser toda una bendición. Él sabe lo que hizo, Él sabe lo que hace y ha querido que tú y yo recibamos bendición continua de Él, recibamos participación con Él, continua con Él, recibamos su vida y su propósito en nosotros, siempre en nosotros. Hermanos, qué Padre, qué Creador, qué Padre que nos hizo, qué Creador que nos formó y qué Salvador que nos redime, que lo único que quiere es que seamos su imagen y semejanza, que seamos su imagen y semejanza, que participemos continuamente de su comunión, para Él participarnos a nosotros de su vida, participarnos a nosotros de lo que Él es y entregarnos a nosotros la santificación que tanto la necesitamos nosotros, sobre todo después del pecado. Si era necesaria antes del pecado, con mayor razón, la comunión con el Señor en la experiencia sabática, en el tiempo del sábado, es todavía más necesaria y más importante que tú y yo, pecadores, seamos conscientes de esta comunión. Por lo tanto, el Señor designó de cada semana. El Señor en su misericordia, en su gracia, en su plan de amor de creación, sabe que la comunión íntima de persona con persona, que la comunión íntima de persona con su Creador es un elemento vital, importante en este desarrollo de la vida humana. El mismo cielo necesita comunión, el mismo cielo donde no hay pecadores. Y nosotros, antes de pecar, nos creó con esa misma necesidad de comunión con Él. ¿Cuánto más después del pecado? ¿Cuánto más después del pecado? Tú y yo necesitamos comunión con el Creador. Y por eso el mandamiento comienza con este verbo: acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo que el Señor se propone realizar, lo que el Señor se propone hacer. Recuerden que el Señor es el creador. El hombre no crea nada. El hombre tiene la facultad de inventar, pero inventar es distinto de crear, porque crear es crear algo de la nada, de lo que no existe, crear, el verbo bará,
en hebreo, crear, es un acto exclusivo que pertenece solamente al Señor. Y el Señor se ha propuesto en el séptimo día realizar esa obra de reposo, esa obra de santificación, esa obra de comunión, esa obra de pertenecer, de estar contigo, de hacer comunión con nosotros y de permitir que esa obra de la creación se renueve, se multiplique, se profundice, se establezca, se selle en tu vida y en mi vida. Y ahí incluye, en esa obra, Él incluye tu vida, mi prójimo, mi semejante, y a todos nosotros nos incluye. Él incluye la vida de todos nosotros en esta experiencia. Amado Padre, te agradecemos tu ley, te agradecemos tu creación y te agradecemos tu reposo, el séptimo día. Séllanos, Señor, permítenos vivir en este descanso, vivir en este reposo, vivir en esta paz, vivir en esta tranquilidad, porque el vivir en ti es vivir en tu reposo, en tu paz, en tu corazón, en tu amor, en tu vida y en tu ser. Gracias, amado Padre, por darnos el sábado. Y permite, amado Padre, que cada día séptimo, que de séptimo en séptimo, nosotros experimentemos la comunión con el Creador. En el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.